por mí, porque le amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, Salvador, te sigo a ti, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él continuaré, pues suyo soy de hoy en más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Bueno, excelente. Entonces, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo año y me gustaría que tuviéramos unas oraciones. Juan, ¿tú quisieras abrir, por favor, con una oración para este año? Pues sí, Padre, quiero agradecerte porque podemos amarte una vez que tú nos amaste a nosotros primero, te diste a conocer y podemos ir gradualmente creciendo para ser agradables para ti, para ser como tú dices en tu palabra, santos y sin mancha en tu presencia. Así que te pido por ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos ilumina para ir creciendo con ese objetivo de que te seamos agradable, porque eso es lo que tú más deseas y ese es tu propósito y ese es tu plan y así vamos a acabar. Pero Dios, es por ese espíritu entonces que te pido para iluminar nuestro entendimiento y que podamos ver con tu luz cómo hacerlo en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, esta noche la idea es hacer una retroalimentación y el propósito es que aquellos que hayamos de pronto tenido conceptos claros, podamos volver a mirar y hacer nuestra lista de chequeo, así como Juan decía en la oración, el deseo de Dios es siempre que nosotros estemos con ese gozo, dispuestos a que ese Cristo en nosotros more ricamente. Entonces, una retroalimentación, pues como docente sé que cuando inician siempre los nuevos temas, es bueno recordar para poder retener. Así que voy a hacer un recorderis de algunos aspectos que ya Sarita nos compartió. En esta noche, pues la idea es irnos con esa primera habitación, poder recordar, retener y pedirle a Dios que ese espíritu de sabiduría y revelación, pues entonces nos permita ir haciendo esas conexiones que son tan importantes en el entendimiento. Entonces, bueno, estamos viendo el libro de Efesios y nosotros sabemos que este es nuestro libro y es representado aquí bajo la figura de la gran mansión, que ya para nosotros ya es muy familiar. Si ven toda la diapositiva, o se ve un pedazo. Lilianita.
Es que aquí me queda como cortada. Sí, se ve como una pantalla ahí, pero no sé por qué. No sé si... Esa que está señalando, Amparito. Sí, la toco. Inicia ahí Con la en esa presentación. X. En la X que está a tu derecha. Ok. Ahí, Ya. ya. ¿Listo? Y Perfecto. y Bien. pasa la presentación, que no se ve, no se ve en la presentación de la diapositiva completa. ¿No se ve completa? Sí, o sea, pásala en presentación. Ok. Ya. Espérame, aquí. Para verla toda grandota. Para verla toda, sí, sí. Ok, Eso, así. Ahora sí. Jovencitas, buenas noches. perfecto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, es que ella quería ver su mansión que nos representa a Sí. cada uno de nosotros en los lugares celestiales. Bien, recordemos que esta mansión tiene 7 habitaciones representadas, claro, para la doctrina y 7 habitaciones para la práctica. La mansión nos representa a cada uno sentados, ¿sí? Bien, por un lado tenemos las habitaciones de la doctrina, que como sabemos son sencillamente una analogía para que nosotros podamos comprender. Tenemos la habitación de la manumisión, de la capilla del reconocimiento, del trono, la habitación del dispensario social, la sala de audiencia, la sala de estar y la habitación secreta. Estas serían las de la doctrina. La práctica tendríamos, yo no sé qué es. Tendríamos la habitación de la guardia, la habitación del ministerio de mesura, de investidura, el ambulatorio y habitación social, la habitación, la casa del poder, la habitación, la sala de armas y la habitación del recuerdo. Bien, algunas no están tan asociadas porque todavía no las hemos tocado. Aquí tenemos la torre central y es importante que sepamos que esta torre central es una oración y esa oración tiene un gran propósito que es para nuestras vidas. El propósito es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, no lo voy a leer porque más adelante vamos a desglosar, pero pues ya lo hemos trabajado en muchas partes. Entonces, sí quise de pronto volver a destacar este aspecto porque es muy importante el propósito de esta torre central, que es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien, entonces, esta palabra plenitud, como ya lo hemos trabajado, es la palabra griega 4138, pleroma, y se encuentra en varios versículos. Aquí en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Aquí hay información muy importante que debemos retomar y tener en cuenta. Entonces, aquí nos está hablando que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza y además que en Él habita toda la plenitud. Bien, otro versículo. Dice acá, la torre es el eje central y efectivamente, en esa estructura hay como una columna, que es en este caso esta oración, con un propósito, ser llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En este versículo no hay una buena interpretación. En la RB dice que no se debería decir de toda la plenitud de Dios, sino hasta toda la plenitud de Dios. Entonces, hasta toda la plenitud constituye la meta, el objetivo de la iglesia del cuerpo y el clímax de esta oración. Hasta toda la plenitud es el propósito mismo de las edades y la razón de la redención. Entonces, quiero que pensemos que cuando Dios, allá en el principio del principio,
Él inició con sus deseos, con sus propósitos, lo que él quería. Y viendo la meta al final de todo aquello que él quería hacer en sus propósitos, quería que fuéramos llenos de la plenitud de él mismo, llenos de la plenitud de Dios. Entonces, todo el plan de las edades contiene esta plenitud. Por eso nosotros hoy tenemos como columna, como eje central, esta razón de ser llenos de la plenitud de Dios. Es un dato muy importante porque a veces de pronto no teníamos claro quién constituye esta columna, esta oración. Bien, entonces esta palabra pleroma, plenitud, se utiliza de la gracia en las epístolas en prisión, que son las nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos 100% la llenura, la plenitud de Cristo. Cuando seamos manifestados, seremos absolutamente completos. Como ya nosotros sabemos y entendemos, ahora nosotros tenemos por fe todas estas gracias inmerecidas. Dios ya nos las dio, pero hacen falta que se concreten. Entonces, la plenitud de la cabeza es el cuerpo, como dice acá en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo. Para que lo entendamos, es muy importante saber que la cabeza solita no estaría completa ni plena sin su cuerpo. Entonces, la plenitud, el relleno, la completitud de la cabeza somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera, nosotros, el cuerpo de Cristo, necesitamos esa cabeza para estar completos. Esta es una de las razones por las cuales fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que Dios en su presencia sabía quién iba a ser la cabeza de este cuerpo, pero necesitaba el cuerpo. Así que nosotros somos ese grupo de hombres que fuimos escogidos desde antes como cuerpo. La plenitud constituye la meta y el objetivo de las edades de parte de Dios. Bien, seguimos con Efesios 3:19 porque necesitamos saber cómo nosotros hoy somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y la respuesta es sencilla porque ya lo hemos entendido. La respuesta se encuentra en Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fijémonos que esta palabra completos, pleromenoi, significa llenos a plenitud. Los creyentes estamos llenos a plenitud en Cristo. Cristo, por supuesto, es el que nos vincula con esta gloriosa plenitud, completos en Él. La plenitud divina reside en la persona de Cristo, estando la iglesia estrechamente asociada con esa plenitud y con Cristo en su calidad de cabeza. Además, que es cabeza sobre principados y potestades. El Dios invisible encuentra en Cristo la imagen expresa de todo su maravilloso ser, sus caminos y sus propósitos. Cristo llena absolutamente todas las cosas y por supuesto nosotros estamos llenos en Cristo. Él es nuestra plenitud, por lo tanto nosotros podemos acceder en estos tiempos a toda la plenitud de Dios. Bien, la iglesia que es su cuerpo es la plenitud del Cristo invisible. Estos títulos de ser el cuerpo de la cabeza y la plenitud de Cristo elevan a la iglesia a la más alta gloria, ya que es vivificada, ascendida y sentada junto con Cristo a la diestra de Dios. Entonces, el gran privilegio que nosotros tenemos en estos tiempos de pertenecer a esta iglesia es inigualable, puesto que somos el cuerpo de esa cabeza y además la plenitud de Cristo. Por eso, esta iglesia es honrada y es llamada la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Así como Cristo es la plenitud de Dios, que eso lo tenemos claro, y en relación al cuerpo, así la iglesia es la plenitud de Cristo. Es maravilloso. Bien, en 1 Corintios 15, 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando se alcance la gloriosa consumación del propósito de Dios y 1 Corintios se cumpla, entonces Dios será todo en todos. Hasta ese momento, la maravillosa plenitud está investida en Cristo en estos tiempos. Cristo es aquel que ahora lo llena todo en todos. Por eso Cristo es nuestra plenitud, que es el gran propósito de las edades. Bien, hay otro término que tiene que ver con los propósitos de Dios, con esa plenitud. Y recordemos que estamos haciendo una retroalimentación. Estos puntos son unos puntos como claves, puntos importantes de retomar. Y el propósito de Dios tiene que ver con ese relleno, con ese remiendo, con esa reparación, porque efectivamente Dios sabía todas las cosas del comienzo. Y por eso Cristo es el encargado de estar por encima, de cubrir. Cuando Adán y Eva desobedecieron, en vez de ser enseñados por Dios, pues recordemos que Dios le llevaba a los animales a Adán para que les colocara el nombre. Ellos fueron engañados para aprender por ellos mismos, ocasionando la muerte, lo cual separó al hombre de Dios. Entonces, Cristo es quien restaura, es el remiendo que Dios colocó para cubrir la rotura que ocasionó el pecado, para cubrir esa separación entre Dios y el hombre. Y nosotros vimos este maravilloso versículo que ahora lo podemos entender en Mateo 9:16, que dice, nadie pone remiendo, la palabra epiblema 19:15, una cubierta, un cosido sobre, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué quiere decir? Las nuevas verdades de Dios, todo esto que estamos aprendiendo en Efesios, no pueden ser contenidas en las viejas estructuras religiosas que son representadas por el viejo vestido. Nosotros hoy necesitamos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, desaprender y presentarnos delante de Dios cada día frescos para recibir todas estas nuevas cosas que tiene este Cristo precioso, que es la plenitud, la completitud de Dios. Entonces, hay personas pues no están dispuestas a recibir esta vida nueva que hay en Cristo Jesús, y esto va a ocasionar que el vestido nuevo, que el vestido viejo se rompa más. Bueno, hablando con respecto al pleroma, a este relleno. Entonces, finalmente, el Señor Jesucristo en sí es la gran plenitud de Dios, y eso ya nosotros lo tenemos totalmente asimilado. Él es quien llena todo en todos en estos tiempos. Toda la plenitud para con cada era y dispensación fue proyectada en Cristo mismo. Siempre desde el comienzo, el Señor Jesucristo fue prometido antes de todas las cosas para salvación. Entonces, los tipos y sombras que rellenaron el vacío causado por el pecado son ahora vistos como cosas transitorias y no tienen valor alguno, sino para señalar el camino hacia Cristo y desaparecer. Todos esos tipos y sombras ya pasaron. Ahora tenemos lo prometido, que es Cristo, esa plenitud dentro mío. Cuando se alcance esa meta, la brecha causada por la rebelión de Satanás y el pecado del hombre será, cuando se alcance esa meta, la brecha causada por la rebelión de Satanás y el pecado del hombre será rellenada. Y entonces Dios vendrá a hacer una vez más todo en todos. Y todo va a terminar como Él se lo propuso. Bien, aquí está esta torre central que representa a Cristo.
en el interior de cada creyente como esa columna. De ahí parten todas las cosas, de ahí, de ese Cristo en el centro, parte pues la doctrina, la práctica, poder entender en la vida de cada uno. La mente de Cristo, en la mente de Cristo habita íntimamente toda la plenitud, y esto por la fe. Entonces, es lo que se encuentra en esta porción de las Escrituras. Aquí está cómo vas yendo hacia arriba para llegar a lo más alto. En la primera parte de la oración dice ser fortalecidos en el hombre interior, en la segunda parte para que podáis comprender, tercera parte para que seáis llenos y finalmente ser llenos de hasta toda la plenitud de Dios. Entonces, aquí es lo que tiene que ver con respecto a esa torre central, a ese pleroma. Por último, vamos a ver aquí unas consideraciones. Yo tomé algunos apartes de los comentarios que se hacen después de clase con respecto al tema que se trabaja, y dice así: en la vida cotidiana, el creyente no puede mejorar nada de sus situaciones y angustias. Es a través de la preocupación, no podemos hacer nada, o a través de nuestra experiencia, solo es a través de Cristo, ya que Él mora ahí ricamente y es mi relleno. ¿Por qué? Porque a diario nosotros todos hacemos roturas, hacemos separaciones de Dios y Dios nos remienda, y nadie como Él lo hace a través del Espíritu en Cristo. A esto se le llama plenitud, a ese relleno, hasta que lleguemos a la plenitud en ese cuerpo celestial. El deseo del Padre es tenernos en sus brazos y que descansemos en ellos. Eso es lo que Él quiere, porque no somos nosotros los que llevamos a Dios, es Dios a nosotros. Hay que entenderlo. No es fácil porque está la corriente de este mundo y la vieja naturaleza como esa venda. Entonces, esto de poder entender que nosotros hoy somos esa plenitud en Cristo y que ese fue el plan de Dios desde el comienzo, es necesario que lo entendamos, que Dios cada día va rellenando en Cristo las roturas que hacemos por la corriente de este mundo y por esa naturaleza vieja que cargamos. Bien, esto en cuanto a la parte de la torre central. Sarita, en estos tiempos anteriores, ella trabajó con nosotros 3 habitaciones: la habitación de la manumisión, la del reconocimiento y la del trono. Entonces, recordemos que la habitación de la manumisión son aquellos documentos, son aquellas escrituras, podríamos decirlo en estos tiempos, que evidencian los privilegios que tenemos ahora en esta nueva iglesia. Y esos documentos llevan una garantía, un sello, han sido sellados con el Espíritu Santo, casi nada. Vimos también la habitación del reconocimiento y allí hablábamos profundamente acerca de este espíritu de sabiduría y de revelación para poder reconocer todas las cosas que Dios nos ha dado y cómo nos ha privilegiado. Y vimos también la habitación del trono. Allí en la habitación del trono se ve la suprema exaltación de Cristo por encima de todo. Es importante que nosotros recordemos estas cosas y que las vayamos retomando, entendiendo. Entonces, vamos a ir a la habitación de la manumisión, que es una porción de la escritura que se encuentra de Efesios 1:3 al 14. Bien, allí en esta habitación o en estos escritos, registros, tenemos 3 porciones de escrituras. Está la voluntad del Padre, que es acerca de la elección y la adopción. Establece quiénes han de ser sus herederos. Está la obra del Hijo, que es la redención y liberación, los escogidos y libertos del pecado y muerte, destinados a una heredad, y está el testimonio del Espíritu como el sellado y la garantía. Recordemos que este sellado transcurre entre el primer acto de fe hasta la redención de la posesión adquirida. Hay una herencia que nosotros somos. Bien, todo esto, estos registros legales,
acerca de la voluntad del Padre, de la obra del Hijo y del testimonio del Espíritu, están aquí en esta habitación de la manumisión y son la base del llamamiento, la ciudadanía, la adopción y la herencia. Bien, entonces, en la voluntad del Padre, recordemos que hemos sido benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Hemos sido hechos santos y sin mancha delante de Él, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aceptos en el amado. En el registro legal de la obra del Hijo, hemos sido redimidos por su sangre, perdonados según las riquezas de su gracia, sobreabundados en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él nos permitió saber o reunió todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y en Él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y en la porción del testimonio del Espíritu, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, todos estos registros están sellados y son nuestros, ya Dios nos los dio. Dentro de esta habitación hay algo hermosísimo, y es que hay tres usos de la expresión para alabanza de su gloria. Y esta expresión establece la comunión entre el Padre y nosotros. Se encuentran en Efesios 1:6, en Efesios 1:12 y en Efesios 1:14. Bueno, en el tercer cielo, entonces ya habiendo ganado ese premio, en el lugar santísimo, claro, en el cuerpo glorificado y en perfecta y eterna comunión con nuestros padres, sí podremos alabar su gloria. Santo, santo, santo. Será algo maravilloso. En este plano terrenal, nosotros sujetos a este cuerpo físico y a una mente tan finita, ¿sí?, que no comprende qué significa tener una intimidad con Dios en adoración y una alabanza. O sea, nosotros podemos tener una comunión, pero ahí nos separa este cuerpo, esa naturaleza caída. Allá, cuando estemos ya redimidos en su gloria, la idea es alabar la gloria de su gracia. Deberá ser, pues, me imagino yo, algo maravilloso. Entonces, ¿cómo surge la verdadera adoración en este plano terrenal? ¿Cómo hoy puedo yo empezar a alabar al Padre aún estando en este cuerpo terrenal? Se hace por medio de reconocer lo poco merecedores que éramos de todo lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Ahí está la base de la comunión, la base de la verdadera adoración. Cuando miramos atrás todas nuestras vidas, quiénes éramos y de dónde nos sacó Dios, empezará a salir esa verdadera adoración aún en este cuerpo. Nuestro Padre, su santidad, su grandeza emana de una manera tranquila, pero habrá un momento donde podremos alabarlo como realmente Él se merece. Esta es una parte que trae esta habitación de la manumisión. Bien, la voluntad del Padre, que ya la vimos, el Padre que nos ama profundamente, el Padre que todo lo diseñó en ese amor. Entonces, dividido de esta manera, es sencillo, claro, todo lo que la voluntad del Padre quiso, digo, en ese comienzo, antes de todo, quiere hoy y ya nos lo regaló, ya nos lo dio. Esta voluntad dice, ¿qué es lo que el creyente hereda? La respuesta es todas las bendiciones espirituales, como se encuentra registrado en Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con todas estas bendiciones que son ilimitadas. Nosotros aún
no hemos entendido el gran propósito de Dios con nuestras vidas y todo lo que Él nos ha regalado en Cristo Jesús. Son las riquezas de la gloria en los lugares celestiales y la herencia de la iglesia del cuerpo único, y se deben disfrutar por la fe. Aunque no entendamos muchas cosas, recordemos como niños que Dios nos ha bendecido con lo más grande que Él tiene. Un miembro del cuerpo único bien puede ser rico, pobre, enfermo, sano, atribulado, tranquilo, de todas las maneras, y no tiene nada que ver con cada bendición espiritual. No está en esa naturaleza, ¿sí? Está es en la soberanía divina, no tiene que ver con que si yo tengo plata o soy de un estrato de otro, nada que ver. Las bendiciones pertenecen a la divina soberanía y propósito de Dios y no pueden ser alteradas ni ignoradas por el hombre. Así que en estos tiempos Dios ha dado esta maravillosa oportunidad para todo hombre, en este caso de la iglesia del cuerpo, que desee recibir estas bendiciones, esta posición tan suprema y tan alta, y todo por libre albedrío. Yo digo, yo quiero, Padre, recibir todas estas bendiciones, aunque no las entienda. Mi mente es muy limitada, pero sé que tu amor por mí es tan grande que pues tú dices que yo las merezco, entonces las merezco y las recibo. Entonces, dentro de esa voluntad, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde va a ser disfrutada esta herencia y estas bendiciones? Van a ser disfrutadas en los lugares celestiales, que como ya hemos ido entendiendo, es un lugar privilegiado. A ningún otro grupo de personas se le dijo nunca acerca de los lugares celestiales, ¿sí? Todo en Cristo, como se encuentra registrado en Efesios 1:3, en 1:20, en 2:6, en Efesios 3:10, siempre los lugares celestiales. Es ahí donde vamos a disfrutar estas bendiciones, por encima de todo. Dios nos circuncidó, nos bautizó y juntamente con Cristo nos levantó y nos sentó en esos lugares celestiales. Todo en tiempo pasado. Yo ya hoy estoy ahí sentada. Recordemos que parte de todo este trabajo se nos explicaba que antes del andar es el sentarse, sentados en reposo, mirando siempre a nuestro Padre en su presencia, desnudos. Los lugares celestiales son sinónimo de donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, por supuesto, nos lo dice Colosenses 3:1. Procurar las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a disfrutar todas las bendiciones espirituales que ya Dios me las ha dado hoy y son mías por la fe. Bien, ¿cuándo fue hecha esta voluntad? Esta voluntad de darme todas estas bendiciones y de colocarme en esa posición tan alta. Esta voluntad fue hecha antes de la fundación, antes de la caída, ¿sí?, del mundo. Como dice Efesios 1:4, una verdad exclusiva que hace que el llamamiento del cuerpo único sea completamente distinto al de cualquier otra compañía. La palabra antes es tan solo para este llamamiento de Efesios y se relaciona con un propósito más atrás del tiempo, un propósito anterior a la era. Antes, aquí tenemos unos versículos con referencia a Cristo. Efectivamente, Cristo estaba antes, como lo dice Juan 17:24, tú me has amado antes de la caída o de la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1:19, como un cordero sin mancha y sin defecto, quien ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de todas las cosas, Dios conocía este grupo de personas que iban a ser formados en Cristo, que iban a llegar a tener dentro la plenitud que es Cristo. Dice en segundo, aquí dice que asociado a esta elección antes de la fundación hay un propósito, ser escogidos en Cristo. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es un maravilloso versículo que habría que tomar un tiempo para profundizarlo, porque hay encerradas maravillosas verdades. Entonces, nuestra escogencia para disfrutar todas estas bendiciones y este lugar tan exclusivo fue antes de la caída. Dios, recordemos, tiene presciencia, ¿sí? El Padre en su soberanía, en su perfección, sabe y conoce absolutamente todo. Es algo que ya nosotros también lo hemos interiorizado. En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese era el propósito. Por eso es que nosotros hoy tenemos dentro la plenitud que es Cristo, porque esto ya había sido establecido dentro de los propósitos de Dios antes, ¿sí? Ser conformes a la imagen de su Hijo. De acuerdo al propósito del plan divino, Dios predestinó a un grupo de personas para ser conformados a la imagen de su Hijo, quien es la plenitud del Padre, el Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que cada uno en Cristo forme el carácter, la entereza, el amor, la humildad, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, y la sencillez de un niño de pecho. Él es nuestra medida y ejemplo a seguir. Es Cristo quien está conformándose y eso lo hace Dios. Yo me dispongo, le pido, pero Dios es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay unas consideraciones acerca de la presciencia de Dios. Recordemos que Dios no está bajo las limitaciones de tiempo, espacio. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él es un presente continuo. El pasado, el presente y el futuro solo está en la mente del hombre. Dios es atemporal, ¿sí? Él conoce todas las cosas y como Él conoce todas las cosas, puede actuar con plena certeza. Por supuesto, conoce todas las cosas, pero cada hombre tiene libre albedrío. Dios también, por supuesto, sabía de antemano acerca del conflicto espiritual de las edades, el cual puede compararse con la figura del juego de ajedrez, piezas blancas y negras representando las huestes espirituales de maldad. Acerca del juego, los maestros hoy en día pueden prever con anticipación hasta 20 jugadas, y eso que no se está hablando de la inteligencia artificial. Y la predicción se hace sin quitarle el movimiento propio a cada ficha. Si los maestros humanos consiguen prever jugadas por su experiencia, mucho más Dios, que es el maestro por excelencia. Él conoce todas las jugadas, incluidas las jugadas del adversario, y las utiliza como nosotros lo sabemos. Él utiliza las jugadas que hace el adversario para ganar sus ventajas y realizar su voluntad. En la batalla espiritual de las edades, los misterios fueron revelados a su tiempo, y con ellos la epístola de Efesios, donde se encuentra el gran misterio. Y fue así porque Dios no revelaría sus jugadas para dar ventaja al adversario, ¿cierto? Él se iba guardando sus secretos, sus cosas, y a su tiempo él iba sacando sus ases bajo la manga, con lo cual jaque mate a su enemigo. Entonces, nosotros fuimos predestinados con un propósito, ser escogidos, ser formados en Cristo para poder tener hoy toda la plenitud de Él en mi vida. Bien, ¿quién hereda estas bendiciones que van a ser disfrutadas en los lugares celestiales, que fueron hechas por la presciencia o anticipadas por la presciencia de Dios? Aquellos que reciben la adopción, como lo dice Efesios 1:5, habiendo sido
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Aquellos escogidos en Cristo antes de la caída del mundo fueron también predestinados para adopción. Esto significa tener un cambio de familia, por supuesto. Somos parte del cuerpo único de Cristo, por ende, de la familia de Dios, un cambio de nombre. Ya no vivo yo, ya no Amparo, mas vive Cristo en mí, como lo dice Gálatas 2:20. Un cambio de hogar. La predestinación es lo que hace posible el acceso a la adopción y a la herencia. Nuevas responsabilidades y privilegios. Reciben los beneficios de las riquezas de Cristo. Hoy somos la herencia del Padre, por lo tanto nuestro hogar está con Él en Cristo, en el lugar santísimo. Todas estas cosas ya las podemos ir entendiendo. Estar en ese lugar santo, dentro de ese cuerpo, porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo, disfrutando de todos estos privilegios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados hijos. Por último, ¿por qué escogió así el Padre todas estas cosas? Y la respuesta es debido o de acuerdo a su beneplácito. En una versión de la Nueva Biblia Viva dice, y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Este versículo, así en esa traducción, lo podemos entender y reúne todos los elementos que hemos estado trabajando. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor del Padre, el cual existía antes a todos los tiempos, y el amor de Cristo, que se manifestó en su plenitud cuando se ofreció a sí mismo por nosotros, se debe ver reflejado en el andar del creyente, que se identifica completamente con el Cristo que lleva adentro. El amor es definitivamente lo que movió a Dios, lo que movió al Señor Jesucristo y lo que nos debe mover a nosotros para tener un andar digno, ¿sí? Como esos hijos amados. El amor y el descanso en Cristo, en su seno y en su voluntad, es la evidencia real de la relación personal del creyente. En Cristo hay una posición de reposo, de descanso y de seguridad, quietos y reposados en su ternura, en su poder y por supuesto en su amor. Entonces, esta es la voluntad del Padre para con nosotros, el poder tener todas estas cosas que Él nos va dando y nos va llenando en Cristo Jesús. Yo creo que vamos a ir hasta ahí para poder continuar después. Entonces, la idea de esta retroalimentación es poder considerar, mirar estos puntos que son tan importantes para nuestras vidas. Listo, entonces, Sarita, ahora qué. Amparito, deja de Señora. compartir Sí. ahí en la flechita. Ah, ok, aquí en la parte de atrás, de abajo. ¿Cuál será? Acá en la... misma- Es que no me aparecen sino estos cositas. Acá. ¿Dónde? En estas. en la flechita misma donde... Finalizar la presentación. Ah, sí. Listo. Listo. Y ahora. Ahora, ¿qué más hago? Esto. Listo. Ya. Ahora en la flechita que tienes ahí adelante. Esta. Ahí oprimo. Estás presentando. Sí, esa. Ah, aquí dice detener la presentación. No, ahí te salió dejar de compartir abajito. Ah, ok. Dejar de compartir. Yes. Listo. Ahora sí. Bueno. Juan, complemento del complemento. No, pues realmente darle gracias y la gloria a Dios por este maravilloso resumen, pues prácticamente, que además a través de ese espíritu de sabiduría y de revelación, nos lo está recordando específicamente en este tiempo, precisamente en este tiempo, y
cómo lo ven y cómo vemos que cada vez se alimenta y se alimenta más para nosotros esa profundidad del conocimiento de Dios a través de su palabra, que como sabemos que es Cristo vivo, ¿no? Cristo es su palabra viva, y cada día, cada palabra, cómo se vivifica, así como lo hemos compartido anteriormente. Y lo vemos además a través de estos instrumentos de honra que él utilizó y ha venido utilizando. Y vemos ese gran amor de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y cómo nosotros lo hemos reflejado en ese andar, que es realmente lo que es ese Cristo en nosotros. Y nada, gracias Amparito por ese resumen tan maravilloso, porque además eso nos confirma esta base que es Cristo, porque desde que tengamos esa base segura, así pasen todos los vientos que pasen, todas las situaciones, es como la espiga, ¿no? Que la espiga, que fue algo maravilloso, porque la espiga está así, uno la ve y es toda delgadita, sutil, toda, además muy bonita, y cuando se mueve, la lleva casi hasta el piso y hasta cae así, pero después sigue ahí. Pero es porque su raíz está firme, ¿no? Está profunda. Y entre más profunda esté esa palabra, entre más profundo nosotros conozcamos a ese Dios maravilloso a través de su palabra, eh, así estará esa base fundida muy, muy segura, nuestra base segura. Y, y pues como Amparito nos compartía y también como hemos venido viendo, Dios tiene ese objetivo, ese propósito, que es prácticamente tenernos a nosotros como su casa, ¿no? Esa morada que en este momento está preparando, pero debe ser también una morada segura. Y también es, como nos viene enseñando, que no es coger o tener este conocimiento muy a la ligera, sino ese respeto además que debemos llevar allí, a ese lugar santísimo, a esa presencia de Él. Y cómo nos va llevando además con corrección, ¿no? Porque igual somos sus hijos y como hijos debemos también tener esa corrección para no desengancharnos, que fue una de las palabras que me encantaron, que nos compartió Juan, el eh, engancharse, porque pues entre más cuando nos desenganchamos o nos alejamos de Dios, pues nos alejamos y pues simplemente vamos perdiendo todo esto. Cuando estamos enganchados, cuando nos enganchamos a Él, pues simplemente reconocemos y le damos la gloria a Él por todo esto que nos ha dejado disponible por gracia inmerecida, porque todo lo que hacemos, como muy bien lo hemos venido estudiando, no dejó nada en manos nuestras, porque todo lo destruimos en cualquier momento, así como lo hemos visto desde Génesis y lo hemos visto en todo, a través de toda la Biblia. Y fue su propósito dejar a ese Cristo vivo como ese cordón desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, pues nada, quería compartirles eso. Gracias, Sandrita. Bueno, Sí, pues nada, es acrecentar que la plenitud de Dios, que habite la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, por supuesto, a nuestra capacidad. No podemos pensar que eso no sería capaz nadie. O sea, la palabra dice que ni los cielos que Él extendió como una cortina y como su habitación no son capaces de contenerlo. ¿Cómo vamos a contenerlo nosotros? Por eso es que la preposición es hasta la plenitud, hasta lo que podemos mantener, y además se desborda. Esa plenitud de Dios
cuando por la fe habita el Cristo en nuestro corazón, se desborda. Se desborda para afuera, nos limpia de toda inmundicia, nos quita todos los hábitos antiguos que se movían por la energía de nuestro hombre viejo. Es curioso porque esa palabra remiendo podemos malinterpretarla. O sea, esa palabra pleroma, es verdad que el verbo se utiliza en los evangelios cuando iba pasando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por la orilla del mar y vio a dos de sus discípulos que remendaban las redes. Las redes se parten. Si alguna vez habéis ido por algún puerto de mar con pescadores, están siempre remendando las redes. De manera que es una buena ilustración del pecado. Todo lo que se deja en nuestras manos se vacía. Todo lo que se deja en nuestras manos se pudre. Todo lo que se deja en nuestras manos, ese es el efecto del pecado en nosotros. Se malentiende esto de remiendo porque pensamos, pues eso, en un vestido viejo que podemos colocar un trozo de tejido para tapar el agujero que allí tiene y ya se queda bueno. Pero no es eso lo que dice el versículo. Fíjate bien, nadie pone un paño nuevo en vestido viejo. Esto es impresionante porque el vestido viejo somos nosotros, nuestro viejo hombre, del cual nos dice Dios que acabó en la misma cruz de Jesucristo. Por tanto, este pleroma y plenitud de Dios tiene que colocarse en un paño nuevo. Por eso dice nuestro Dios que lo que ha hecho de nosotros es un hombre nuevo. Es como se llama en Efesios, un hombre nuevo. Y la verdad es que en nuestra manera de andar, mismo como creyentes, muchos años, pues hemos intentado poner las cualidades de Cristo, y esto lo hacen hasta los incrédulos, lo pueden hacer, pueden imitar las características que tenía nuestro Señor Jesucristo, pueden imitar los no salvos también, ser más buenos cada día, tener más amor por la familia, por los amigos. Y esto es lo que nosotros hemos hecho hasta que con ese espíritu de sabiduría y de revelación, nuestro Dios nos dice que esa palabra pleroma, que es cierto que se traduce como remiendo, no se puede colocar en nuestro hombre viejo. Y esto ya nos lo ha explicado nuestro Dios con aquella parábola del alfarero en el profeta, que le hizo Dios ir a casa del alfarero y estaba haciendo un vaso, y cuando, vio al profeta, el vaso se quebró, se cayó el vaso y se quebró. Y él no hace un remiendo de aquel vaso, sino que hace uno nuevo. Esto es importante que lo entendamos, porque ciertamente dejamos de poner esfuerzos en nosotros mismos queriéndonos parecer a Cristo, queriendo ser como Cristo. No. Nuestro Dios nos dice que ese viejo hombre, que también se llama la carne, también se llama el hombre de pecado, se lo llevó Jesucristo a la cruz y quedó igual de deshecho. De manera que nosotros ya no lo tenemos en cuenta.
¿Qué sucede aquí? Pues que ciertamente es un nuevo comienzo. Cristo en nosotros es un nuevo comienzo. Y aquí es muy bueno, como estaba diciendo Amparo, desaprender. Aquí es muy bueno comenzar como niños, ciertamente. Aquí es muy bueno tener la predisposición mental de este Cristo habitando dentro de ti. ¿Entiendes? Él habita en nuestros corazones cuando se lo permitimos, por supuesto. Porque hay, sobre todo en los cancioneros dirigidos a los niños, muchas veces se le dice, ay, ven, Señor, a mi corazón. Hay un sitio para mí, para ti en mi corazón. Y no, eso es absurdo. Eso es absurdo. Nuestro Dios no va a morar no solo en cualquiera que sea incrédulo, sino tampoco va a morar en los niños espirituales, en los que se quedan como bebés espirituales. Ten por seguro que nuestro Cristo solo va a habitar en tu corazón cuando le des toda la preeminencia. ¿Entiendes esto bien? Porque nosotros hemos pensado que Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Y entonces lo procuramos y parece que hay ahí cualquier cosa, un resquicio en cualquier rincón de nuestra mente, o por veces yo me siento religioso y entonces tengo comunión. Bueno, pues no es nada de esto. Habitación es hacer morada. Fíjate lo que te digo, porque esto es el inicio de una verdadera vida cristiana, teniendo por objetivo esa plenitud de Dios. Y esto está disponible en este mismísimo momento. Y lo que sucede inmediatamente cuando es Cristo en nosotros es que aparece una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y no hay ningún problema si cuando estamos dándole ese primer lugar y preeminencia en nuestras mentes, nuestra alma, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todos tus pensamientos. Le damos ese primer lugar y no hay, porque sí que nos encontramos que nuestros pensamientos comienzan a fluir, despistándose y sacando toda la inmundicia que tienen. Y ahí nos turbamos, porque ciertamente el huésped tan sublime que nosotros tenemos conoce todas las cosas que tenemos en nuestra mente en este momento y en cualquier momento. Ese es el problema. Pero Él siempre es la provisión. Acordaros que antes de entregar su vida, lo que Él hizo fue ceñirse una toalla a la cintura y lavó los pies de sus discípulos. Y le dijo a Pedro que si él no se dejaba lavar los pies, no tendría parte con él. Pues esto es lo que sucede también en nuestros pensamientos. Si nosotros desnudos presentamos todo lo que tenemos en nuestro corazón, ciertamente e instantáneamente hace una limpieza en nosotros, continua y total. Y lo único que ahí reconocemos es ciertamente lo que él ya nos había dicho, que en nosotros no había nada de bueno. Ahí entonces es cuando surge esa tal verdadera alabanza y adoración, diciendo, Padre, qué maravilloso eres, porque ciertamente éramos criaturas que no merecíamos nada y nos estás transportando
a los lugares celestiales más altos, donde está ese trono de gloria y donde tú estás en este momento sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde quiere subirnos. Y nuestro Dios, para mostrarnos esto, toda la palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y efectivamente, como está poniendo Sandra en estos audios de Levítico, que es un libro tan difícil de comprender, cuán maravillosamente enseña que no podemos presentarnos con un fuego extraño. Y entender que la limpieza de nuestro Dios, con lo que le dijo a Pedro que no tendría parte si no permitiese que limpiase continuamente esa inmundicia, es imposible presentarnos en su presencia en los lugares más altos. Por eso dice, efectivamente, decimos, ¿cuál es entonces la solución? ¿Quién podrá tener esta salvación y presentarse allí sin mancha ni arruga, ni cosa por el estilo? Dice nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Él dice, vístete de Cristo. Deja que Él habite en tu corazón y deja que Él habite como Señor de tu vida. Y deja y permite que Él te limpie continuamente. Y ciertamente esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento aparece en nuestros corazones. Y rápidamente sabemos cuando estamos dejando de lado a Cristo y vamos por la energía que nos movía cuando andábamos en la carne, que es exactamente como está escrito en Efesios, y por lo cual viene la ira de Dios en los hijos de desobediencia. Y eso es como una disciplina, que la palabra muchas veces se traduce como castigo. El castigo es que si nosotros, igual que cualquier persona, se aleja de Dios, como está escrito en los primeros capítulos de Romanos, pues Dios lo permite, porque Dios no puede ir en contra de tu libre albedrío. Pero si nos alejamos, Él permite que te vayas recibiendo las fatales consecuencias que eso trae consigo. De manera que ya nuestros sentidos comienzan a estar ejercitados, como Él dice. Nuestros sentidos comienzan a estar ejercitados y con ese espíritu de sabiduría y de revelación vamos sabiendo que Cristo está haciendo su morada en nosotros. Y por supuesto que esto es un tesoro. Cuando nosotros vemos por experiencia viva lo que es la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, no queremos por nada de este mundo perderla. Por supuesto que ese limpiar de nuestros corazones, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él y vivimos sin temor y sin angustias. Y por supuesto que este Cristo que viene en nosotros, lo primero que nos enseña es esa tal confianza total y absoluta en el Padre de Gloria, que tiene en sus manos el control de todas las cosas. Y este es la ocupación continua y a diario del Hijo de Dios. Y esto es lo que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y esto es lo que está Amparo en retrospectiva, viendo de una manera muy concisa, pero todo con esa profundidad que ha dicho Sandra, que tiene nuestro Padre, y por el cual ese espíritu de sabiduría y de revelación vamos a conocerle, porque Él es como se nos está dando a conocer. Y pasa de ser una palabra muerta, una letra muerta, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es... No, esto en experiencia, realmente, porque es un
un tipo de amor que no se puede explicar con palabras. Es mucho más profundo. Date cuenta y acuérdate que es un hombre nuevo el que te ha puesto, que se mueve por una energía totalmente diferente que se movía tu hombre viejo. Y aquí somos todos niños de pecho en que tenemos que aprender con ese espíritu de sabiduría y de revelación y no por nuestro intelecto. Esto es lo hermoso. Y esta es la obra de Dios. Y así es como Cristo es todo en todos. Además os digo algo, este cuerpo, cuando se forma en nosotros, vamos comprendiendo todas esas palabras de Efesios en una manifestación de vida maravillosa. Y se deja de tener en cuenta la individualidad para pasar a ver lo que él dice, el cuerpo. Y este cuerpo lo está formando Dios para ser su habitación, para ser su habitación. Y donde dice Cristo en vosotros, la preposición es entre vosotros. Y así es como cada coyuntura y cada tuétano contribuye para la edificación de este cuerpo. Es un cuerpo único y perfecto. Y este es el gran secreto. Bueno, Juan, genial. Yo pude entrar hasta hace muy poco, pero eso que estás diciendo es maravilloso. Y quiero leer acá en Colosenses 2:18, donde está eh, lo que está hablando Juan, está en el contexto de Colosenses capítulo 1 y 2, también está ahí dicho, porque lo que decía Juan es Cristo entre vosotros, que es realmente la esencia del misterio revelado a Pablo. Y si nosotros leemos Colosenses 2, todo el capítulo 2 habla de, primero tiene ese gran versículo que nosotros ya lo hemos leído varias veces, que dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, todo ese contexto de ese versículo, pues definitivamente habla de todas las cosas, preceptos de hombres y de nosotros mismos, ¿no? O sea, de todos los adornos que queremos colocar. Y me llama mucho la atención el versículo 18, que es, nadie os prive de vuestro premio. Y es eso, sencillamente todo el adorno que nosotros ponemos o toda la atención que a veces le damos más a la mente de nosotros mismos, de querer hacer las cosas a nuestra forma y no a la forma de Dios, como decía Amparito en el juego de ajedrez, que las jugadas Dios las tiene más claras, por supuesto tienen cualquier cantidad de probabilidades en su perfección. La mente natural quiere también tener esas probabilidades y tener el mando, pero todo eso que hacemos priva nuestro premio. Entonces, el habitáculo o la habitación de manera experimental, pues ya lo hemos hablado todo el tiempo, pero vale la pena seguirlo hablando, y es permitir que ese Cristo entre vosotros se manifieste y ese poder de Dios se manifieste para no privarnos de nuestro premio. Es la fe de Cristo, es creer cada cosa que está escrita y es permitir. Y el permitir sencillamente es no por mi propia, digamos, aquí en la tierra, ¿no? O sea, no, ya sabemos que tenemos el llamamiento de lo alto, sabemos que tenemos una posición en el tercer cielo, que somos un privilegio completo de tener la revelación de este gran misterio. O sea, nosotros somos absolutamente favorecidos por conocer estas verdades en Cristo. Si las entendemos y las conocemos es porque el Espíritu de Cristo en nosotros nos la ha revelado.
y a veces tenemos que tener eso muy presente y entregarle absolutamente cada cosa y situación que vivamos en esta tierra a Dios, sin pensar más allá ni más acá. Dejar que Él haga, y cuando uno deja que Él haga es tener la mente completamente neutra y en blanco, es decir, llenarnos de su amor, de su palabra, pero dejar que Él solucione, que Él haga la vida de nosotros en todos los aspectos. Cuando permitimos eso, le estamos realmente creyendo y estamos con la mira puesta en el premio, porque todos estos adornos y todas estas sutilezas que habla el versículo 2, perdón, el versículo 8 de Colosenses 2 es el engaño del mismo hombre, o sea, todos esos adornos nos distraen y afecta nuestro premio. Y está en el contexto de Colosenses, que es una epístola para nosotros. Entonces, simplemente quería como eh, abonar un poquito a todo lo que, lo que hemos compartido. Sí, por tanto, recordar bien, o sea, el remiendo no se pone en nosotros, no se pone en el paño viejo. El paño viejo está en la cruz, sino que el remiendo de tejido nuevo hay que ponerlo en la tela nueva, en el hombre nuevo que es Cristo en ti, así mismo. Así que todo lo que aprende está adscrito allí de Cristo dentro de ti. Eso es maravilloso verlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la diferencia. Porque si no, se hace peor la rotura. ¿Qué significa? Que nosotros cuando vivíamos engañándonos a nosotros mismos, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, yo soy justo, por tanto no hay condenación, y boom, 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 me repetía las cosas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo el tejido nuevo en el paño viejo y se estaba haciendo peor la rotura. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo porque no funciona. El hombre viejo no cambia. El hombre viejo hay que dejarlo muerto. El hombre viejo no hay que darle nada en absoluto, como si no existiera. Y cuando sale de nosotros es esa labor de limpieza que hace nuestro Cristo continuamente. Fíjate que hay muchas figuras, no solo esa, hay muchas figuras. Hay una que me encanta, porque es liberadora, es maravillosa cuando el espíritu de sabiduría y de revelación nos enciende una chispa y nos muestra lo viva que es. Y es nuestro Dios y Señor Jesucristo en nosotros, morando en nosotros. Cristo es un fuego purificador. Es un fuego purificador, es un fuego al que ya no tememos que salga de nosotros toda la impureza, porque la está derritiendo continuamente. Pero esto, digo, es inmediato. Ahora bien, hay cosas que demoran en el fuego a derretirse. No importa, las mantenemos en la presencia de nuestro morador, que es Cristo en nosotros, y aquello llega un momento en que pura y simplemente se derrite. La mayor parte de esas inmundicias es una cosa inmediata, no nos molesta, nos va limpiando, nos va dejando pacíficos, amables, misericordiosos, porque es Cristo el que se va manifestando en nosotros, en nuestro interior. Ahí vamos viendo todas estas cualidades de este hombre nuevo y ya no las aplicamos en el hombre viejo, sino que damos gracias a Dios de habernos librado de un cuerpo tan miserable. Somos un hombre nuevo. Así es como lo dice nuestro Dios, y esta es la fe de Cristo, el que nos asegura y nos afirma por lo que está escrito, que vamos a acabar exactamente siendo su morada. Fíjate, en los lugares más altos. Esto es lo que hizo antes de la fundación del mundo, eligiéndonos. Son cosas demasiado sublimes para que nosotros las entendamos por el viejo hombre.
pero vestiros de Cristo, porque ciertamente es una palabra muy viva y muy eficaz. Otra figura es la de la espada cortante de dos filos, que te hace separar todo lo que te movía por la energía del hombre viejo y de la carne y del pecado. ¿Y cuál es la energía que te mueve ahora? Que es lo que él dice del poder de la resurrección, que es por lo que ora Pablo, por las dos cosas, el espíritu de sabiduría y de revelación para que Dios te ilumine, qué es lo que te da, qué es lo que te ofrece, qué es lo que derrama dentro de ti, y además cómo ese poder te vivifica. Por eso dice que no nos ha dado Dios ningún espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio son pensamientos sanos. Las traducciones, las versiones inglesas, dominio propio no es el dominio de uno, que cada uno tenga un dominio. No, no. Cristo trae el dominio propio, trae los pensamientos sanos, los pensamientos sanos. Esto es lo que nosotros tenemos. Fijaros bien el privilegio que es. Y esto va en aumento hasta que el día sea perfecto. Esto es lo maravilloso. Y ciertamente ese Cristo permitiendo que haga su morada en nosotros es lo que hace con que vayamos a madurez. Este es el gran deseo de Dios. Que no seamos, como vemos en todas las denominaciones, cantidad de bebés espirituales que se han quedado en los rudimentos de la palabra, se han quedado en cosas como los bautismos, como los tipos, como las sombras, y no se han dado cuenta del gran secreto, que es realmente la vida de Cristo morando en ti y haciéndote un hombre nuevo. Es maravilloso. Hay muchas figuras. El fuego purificador me encanta. Porque es eso, cada cosa que sale en mi mente está siendo otra cosa que otro versículo es: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. De manera que sin temor alguno, y por eso también dice con confianza, con denuedo nos presentamos al trono de nuestro Dios. Fíjate, ni los ángeles podían presentarse. Y podemos nosotros hacerlo porque tenemos la justicia de Cristo con nosotros. De manera que no hacemos esto de una forma titubeante, sino todo lo contrario, transparente. Nos desnudamos completamente ante Dios para que nos revista de todas las cosas de Cristo. Él es el que te va a hacer entender todas estas cosas. Y Él es el que nos lo hace entender porque habita entre nosotros. Es cierto que es maravilloso el amor de nuestro Dios. Por eso dice, no mirando nosotros por las cosas de cada uno propio, sino también por lo de los demás, porque lo trae Cristo. Este gran amor, por eso dice Pablo que oro por vosotros siempre, sin cesar. Nosotros no podemos hacer eso, pero Cristo trae esa cualidad y esa capacidad. De manera que todas las cosas van encajando, todos los versículos que hemos leído van encajando como una pieza de puzzle que es perfecta en su sitio, y todo eso es la labor de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Bueno, una última cosita, ok. última intervención. Que otra de las cosas que pues el espíritu me ha llamado la atención y pues lo hemos visto además como cuerpo en los estudios es sed sobrios y velad, porque los tiempos son malos. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y pues lo vemos a través de toda la palabra y una de las figuras, como dice Juan, que a mí me encantó es que Cristo nos lava los pies y nos seca con su toalla. A mí esa me encantó,
porque finalmente es así, para nosotros presentarnos delante de Dios, debemos estar, como lo dijo y lo hemos compartido, limpios, sin arruga y sin mancha, limpios. Y Cristo, o sea, Cristo que ha hecho todo esto por nosotros, que es nuestra representación, que Él está en nosotros, está entre nosotros, está sentado allá y nos lava los pies y nos la seca con su toalla. Yo cuando leí esos versículos y esos pasajes, yo decía, uy, o sea, yo me imagino a Cristo lavándome los pies. Yo decía, Dios mío, o sea, fuera de todo lo que hace, inclinarse, lavarnos los pies para nosotros estar limpios. O sea, es ahí donde sale esa verdadera doxología, esa verdadera gratitud, esa gloria que le damos, porque realmente es maravilloso. Y en esta nueva creación, cada que está completa, cómo nos va moldeando en cada cosa, en la nueva creación. Y es por eso que sale, porque nosotros lo reconocemos además, reconocemos ese cambio que está haciendo y cómo va minimizando esa otra parte y cómo va creciendo esa nueva creación, moldeándonos en muchas cosas, porque cada uno de nosotros va viendo esa diferencia, ¿no? Pero no es porque nosotros de forma natural lo hagamos, porque realmente cuando nos proponemos algo así como en toda la palabra, nunca lo logramos porque siempre, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo así bobo, cuando vamos a hacer una dieta, entonces hacemos la dieta 2 días y el tercer día ya, una y acaba. Y así es, pero es en esa nueva creación y eso es hermoso verlo, además, porque como a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros vemos esa luz, cómo sale, cómo se refleja esa luz. Y eso es maravilloso, maravilloso de verdad. Y lo comparto aquí porque estamos en el cuerpo y nosotros estamos eso, para edificación. Cristo está entre nosotros para edificación, porque ese cuerpo va creciendo todo unánime, igual, todos unánimes, como lo habíamos compartido, que en este llamamiento, que eso fue otra de las cosas que me encantaba, que me encantó leer como el Padre nos lo mostraba, que aquí todos somos iguales en este llamamiento, en este cuerpo. En los otros llamamientos, como ya hemos conocido, tienen sus, ¿cómo es la palabra? Sus de jerarquías, Sus jerarquías, sus jerarquías. Nosotros aquí, imagínense, o sea, todo esto en esa multiforme sabiduría y en esa gracia infinita que tiene Dios, que ha tenido para todo este gran misterio que fue revelado a través de Pablo, que además, a pesar también, o sea, leyendo ahorita todo este libro de Efesios y leyendo además, metiéndonos en segunda de Timoteo, todo lo que él estaba sufriendo, todo lo que estaba pasando, pero a él no le importaba porque él ya sabía que había terminado la carrera y que ya tenía esa corona. Y yo decía, wow, Dios mío, eso es algo, es maravilloso cuando nosotros verdaderamente vivimos esa palabra, o sea, la comemos así viva, cuando Dios nos da ese maná y llega a nosotros como ese alimento vivo cada día. Y esa oración que es respondida siempre es ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque Dios nos la da siempre, es una respuesta que siempre llega y, y cada que vayamos a Él, y además la luz, ¿no? La luz para que nos dé todo el día luz, porque sabemos que estamos caminando en un mundo de tinieblas y cada segundo va a suceder alguna situación, pero si le pedimos esa luz, igual todas las situaciones las podemos sobrellevar si estamos con esa luz presente siempre. Bueno, yo quiero decir una última cosa. Yo no sé si me escuchan bien, que no tengo buen internet. ¿Ahí me escuchan?
Sí, Sarita. Sí, señora. Sí, Ah, te ok. estamos escuchando. Bueno, he estado estudiando un poco la palabra maná y quería compartirles algo maravilloso de lo que Dios me ha estado mostrando, que es una cosa espectacular, que bueno, ya lo sabemos, pero vale la pena recordarlo. Hay una cosa que Amparito dijo, y es que Dios es atemporal. Lo único que tenemos es el día que tenemos. Hay una frase en la Biblia que dice, porque los días son malos. Hay otro que dice que es un día a la vez. ¿Sí? Y todo esto, si nosotros lo encadenamos o le prestamos atención, cuando Dios daba el maná era para un momento y un día. Y la escritura o la palabra que nos da Dios cada día, cada uno, como esa comunión o esa conexión individual que tenemos en Dios, en Cristo, en nosotros, es para un día, no se acumula. Y lo podemos ver, ese alimento es alimento espiritual. Si nosotros nos ponemos a ver cómo funciona nuestro cuerpo, cuando nosotros tomamos el alimento físico, ese alimento entra a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y va por donde tenga que ir, al estómago, al intestino, bueno, etcétera, y alimenta al cuerpo. Y nosotros nos alimentamos cada día, ¿cierto? O sea, digamos, ese alimento, cuando nosotros lo ponemos en el cuerpo, no se pudre, no se daña, o sea, no es una cosa que guardamos y guardamos y guardamos y guardamos. Asimismo funciona la palabra que es viva, funciona de la misma manera. Y hay otra cosa que quería compartir en este mismo tema de un engaño que puede haber también en ese hombre natural, en esa mente de carne, y es que nos juzga o nos dice, no, es que no tengo tiempo, es que no he leído, es que tal, siempre te pone, te juzga, te juzga, te juzga, pero no lo permitamos, porque si nosotros tenemos a Cristo, le damos esa preeminencia, dejamos que Él habite en nosotros, Él hace y Él da en ese día, en el tiempo presente. O sea, la cosa más espectacular de la escritura y de todo lo que tenemos en Dios es en presente. Cuando en la palabra nos dice, estamos sentados a la diestra, están presente. O sea, eso es lo que tenemos ahora en presente y siempre es en tiempo presente. Sabemos que vamos a tener un llamamiento de lo alto, pero ya las cosas están dadas. Sí, o sea, si nosotros ponemos lo entendemos un poco más profundo y miramos cómo actuaba el maná era en el tiempo presente para un día, igual es la escritura. Cuando nos vestimos de Cristo cada día, y dejamos ese hombre natural en la cruz y nos vestimos con ese Cristo resucitado y ascendido, en ese día lo que Dios nos muestre con su palabra, con lo que sea que nos muestra cada uno, es en ese día, es el alimento del día. Entonces lo que trato de decir con esto es no preocuparnos o no dejarnos juzgar de la mente natural diciendo, no, es que no tengo tiempo para estudiar, es que no tengo, no, 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 Dios actúa con cada uno de manera individual y es una gran liberación esto de no sentirnos menos ni más, porque todos somos iguales. Entonces, es ese pequeño aporte del estudio de esta palabra que es tan preciosa, porque el mayor engaño del mundo es el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Eso es una falacia, eso no está. Es ahora lo que tenemos que vivir ahora y entregarle a Dios ahora. Y es un día a la vez. Gracias, Sarita. Efectivamente, un día a la vez. Corto el tiempo. Bueno, muy Margarita bien. o Sonata quería como intervenir. ¿Quién es Margarita? No, Ah, es Dolly, Dolly. ya. Pero quieres, bueno,
Entonces, gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Lucita, Amparito, yo quiero orar. Si van a cerrar, yo claro, quiero hacer la oración. por supuesto, nenita, adelante. Bueno, Padre, te doy infinitas gracias. Dios, gracias por este día. Gracias, Padre, por darnos tu maná, tu palabra viva en esta reunión que tenemos, porque tú seas nuestra preeminencia, porque te permitamos, Padre, que alumbres nuestro entendimiento para que nos des sabiduría y podamos seguir conociendo las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias, Padre, porque eres tú quien alumbras nuestro día, eres tú que nos abundas, tú nos das la justificación, eres tú quien nos da la sanación, quien nos da absolutamente todo lo que necesitamos para el día. Te pido, Padre, que bendigas, que sostengas cada cosa, situación que tengamos cada uno de nosotros para que sea solucionada según tu voluntad. Ayúdanos para que nosotros podamos despojarnos cada día y vestirnos de ese Cristo ascendido, que podamos entender cada uno, que tú nos digas a cada uno cómo entenderlo y cómo hacer para que nosotros dejemos actuar ese Cristo que está en nosotros, que seas tú actuando a través del Cristo que está en nosotros, porque somos un cuerpo, porque es Cristo entre vosotros, somos un cuerpo y el cuerpo se adolece uno a otro y crece según el uno con el otro, Padre. Solo tú lo sabes y esto es un gran misterio que lo estamos descubriendo, Padre. Así que te doy la gloria y la honra por esta noche, por tus bendiciones, por mantenernos con la mira puesta en tus lugares celestiales, en ese premio sublime, porque somos privilegiados de ser escogidos antes de la fundación del mundo, Dios. Así que te amamos y te damos gracias en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, Quería una también gran- decirles respecto al, yo creo que leyeron el mensaje del link que les envié de los audios para no llenar tanto el chat de audios. Entonces, si no han entrado, está muy bien organizado por carpetas, por estudios, por autores. Y pues, como pueden ver, pueden o entrar a este link que lo dejé fijo en el chat, o también pueden entrar al blog, que allí también están disponibles los audios, pero pues a través de este link, si quieren, pueden entrar directamente para escuchar los audios si lo desean. ¿No? Están todos los estudios allí al día y pues nada, y si lo quieren compartir también, esto está disponible para todas las personas que quieran escuchar estos estudios. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Bueno, desearles entonces Gracias. un resto de semana en Cristo y que todo sea de acuerdo a su voluntad. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Un Sandrita. gran Gracias, abrazo y una Sandrita. buena semana. Gracias. Una Bueno, buena noche para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, Dori.